Pues bien, es importante siempre recordar que toda esta crisis de los opioides, principalmente del fentanilo, se deriva de un tema allá en Estados Unidos sobre la producción de esta sustancia que se vendió como la panacea de los analgésicos en Estados Unidos. Se empezó con una venta legal. Recordemos que quienes estuvieron detrás de la producción de este fármaco a nivel a través de farmacéuticas de manera legal, pues enfrentaron un proceso allá en Estados Unidos precisamente como responsables de esta pandemia de sobredosis. Ahora bien, en redes sociales, el doctor Carlos Augusto Jiménez, quien es un doctor en ingeniería, experto en investigación y análisis de datos, redes, sistemas complejos y de la neointeracción sociodigital, publicó ayer un pequeño estudio, un análisis que hace a través de distintas diapositivas, en el que da cuenta cómo este reportaje y sobre todo las búsquedas en torno al fentanilo en México como en Estados Unidos obedecen completamente a dos lógicas distintas. Mientras que en Estados Unidos las búsquedas realmente han estado yendo a la baja y están relacionadas principalmente por los temas familiares, por los riesgos que implican para la salud de este tipo de sustancias, en México han ido al alza y sobre todo lo que él identifica a través de una campaña artificial que posicionó el tema aquí en México, tanto en redes como medios, y cuyas interacciones y actores que lo empiezan a movilizar son principalmente actores políticos. La tarde de ayer pude hablar con el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate, precisamente sobre los resultados de esta investigación, cuáles son los hallazgos, qué es lo que él encontró al analizar cada uno de estos temas, y pues les traemos esta entrevista, de unos cuantos minutos que sin duda es muy pertinente para entender cuál es la lógica detrás también que en redes sociales a raíz de este tipo de publicaciones y cómo hacen como una caja de resonancia a partir de ciertos grupos de derecha y generan toda esta discusión en torno al tema. Vayamos a escucharla y regresamos de vuelta. Agradezco la presencia de Carlos Augusto Jiménez Zárate, doctor en Ingeniería, Investigación y Análisis de Datos, Redes, Sistemas Complejos y de la Neointeracción Sociodigital, y también autor del libro Fake News y la ciberguerra contra la 4T. Doctor, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Hola, es un gusto, ver. Muchas gracias. Doctor, mi primera pregunta va en el sentido de lo que publica este jueves sobre cómo realmente el reportaje de The New York Times, publicado el 29 de diciembre pasado, el domingo, realmente lo que ha sido es una caja de resonancia, pero no allá en Estados Unidos, donde usted apunta que ha habido una disminución, un poco interés hacia el tema del fentanilo o ha ido disminuyendo, sino que aquí en México ha sido empleado mayormente a través de lo que usted identifica como una campaña artificial. ¿Me podría platicar estos hallazgos y cómo llega a ellos, por favor? Sí, claro, mira, como bien se apunta ahí en el hilo, el interés sobre el tema del fentanilo en Estados Unidos ha sido relativamente muy poco en las redes, en este análisis comparativo de estos últimos 7 días, es decir, donde se da el reportaje del New York Times sobre una producción eh, en, en México de fentanilo, ¿no? Donde precisamente hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy contundente, ¿no? Al aclarar pues toda esta serie de dudas sobre si realmente lo que se estaba viendo en esos pequeños videos y en las fotos que mostró New York Times era producción de fentanilo, ¿no? Dado su peligrosidad al elaborar este componente, esta sustancia, y después en pastillas. Como te decía, no solamente el interés, digamos, la narrativa sobre el fentanilo en Estados Unidos ha ido bajando, sino además también el consumo. Los últimos reportes indican que ha ido disminuyendo el consumo de esta droga en los Estados Unidos.
Y como podemos ver en el comparativo, pues el interés, es decir, la conversación sociodigital en el tema, pues es casi nulo, ¿no? Comparando la población de Estados Unidos con la de México. Estamos hablando que en estos 7 días, en post y repost directos, solamente alcanzaron 75,000 interacciones. Y acá en México, durante estos últimos 7 días, alcanzó 200,000 con un engagement directo de casi 1 millón, más de 1 millón de engagement de la conversación digital sobre el tema del fentanilo, derivado de este reportaje desinformativo, hay que decirlo así. Incluso las mismas reporteras inician, ¿no? Con este párrafo diciendo que ellas sí llevaban un equipo de protección alto y que las personas que estaban haciendo el fentanilo no, porque ya habían, digamos, eh, eh, ya tienen, digamos, una inmunidad, ¿no? Al fentanilo, ¿no? Entonces, imagínate nada más con esa frase, das por terminada una investigación seria, ¿no? No se puede hablar de una inmunidad a una droga, si no, no hubiera adictos, ¿no? Entonces, digo, es algo muy relevante lo que está sucediendo. Y esta interacción, estos picos altos de interacción se derivan de esta avalancha desinformativa alrededor del tema el fentanilo derivado del reportaje de New York Times, donde en las redes, como lo vemos aquí en XCOM, que se ha vuelto una caja de resonancia para grupos conservadores o de derecha o de la oposición en México, pues vaya, digamos, permeando. Pero esta interacción, lo que yo he podido identificar es totalmente artificial. Vemos cómo se comporta en Estados Unidos de manera más orgánica la conversación, llega a pico, después baja y después va hacia la baja. Y en México no, se ha mantenido, digamos, durante estos últimos días, 3 días, pues estos picos intensos de interacción, tratando de culpar a México solamente por el consumo de drogas en los Estados Unidos. En la mañana hablábamos al analizar este tema ahí en los programas que tenemos Sin embargo, al aire, sobre cómo es importante también entender este contexto de previo a la llegada de Donald Trump. Y a mí me interesaría mucho en este tema de la campaña artificial, doctor. ¿Quiénes la impulsan? ¿A qué actores tiene identificados o a quiénes se pueden identificar para estar empujando esta campaña artificial, sobre todo en el contexto actual en el que se encuentra, sobre todo ante amenazas arancelarias de Estados Unidos hacia México, precisamente por ese tema del fentanilo? Claro, mira, como bien anotaste al principio, el año pasado publiqué mi reciente libro que se llama las fake news y la ciberguerra contra la 4T, donde demuestro con metodología científica toda una maquinaria artificial de tendencias en contra de la cuarta transformación de lo que fue el sexenio del presidente López Obrador. Ahí están. Por ejemplo, pues todos los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, también están los liderazgos empresariales como Claudio X González, están los medios de comunicación masivos tradicionales que mandaban en México como Televisa, está todos los comentaristas superestelares, ¿no? De esas dos grandes televisoras que fueron López Dóriga, Sergio Sarmiento, es decir, toda la comentocracia eh, se, se- se une para propagar estas noticias o desinformaciones sobre hechos, ¿no? Que están alrededor de la cuarta transformación. Están también los medios impresos muy fuertes como el Universal, el Financiero, medios radiofónicos como Radio Fórmula, y además se apoyan en un equipo de trolls que son cuentas anónimas, son personas, carne y hueso, pero se esconden en el anonimato para atacar e incidir y propagar estas noticias falsas. Y después, en un tercer círculo, viene ahora sí una maquinaria artificial de cuentas automatizadas, que son los bots. Estos bots lo que tienen como finalidad es inflar estos tweets y pareciera ser, si nosotros pudiéramos, que lo he hecho en varios análisis y está claramente identificado en esta investigación que hice en el libro, pues sí, la interacción, digamos, de la oposición, del grupo conservador de la derecha, pues es súper mayor que a la interacción de los grupos que apoyan a la cuarta transformación. Pero esta interacción
que a veces es 4 o 5 veces superior, pues es artificial, ¿no? Porque lo vimos reflejado en las recientes elecciones, el año pasado, donde por la cuarta transformación se lleva todas la mayoría, ¿no? En la Cámara de Diputados, en los senadores y en donde se disputó algún cargo de elección, la cuarta transformación con sus partidos pues gana, ¿no? Y eso te da pie y valida la hipótesis de que pues son tendencias artificiales construidas sistemáticamente solamente para tratar de manipular, pero no han tenido un efecto en la población mexicana. Pero siguen insistiendo, te digo, por eso es importante esta comparativa. Yo, de hecho, esa gráfica ya no la alcancé a poner, pero haciendo un análisis georreferenciado, por ejemplo, en el tema del fentanilo, en español, pues se inciden, siempre inciden en estos ataques, posiciones o geolocalizaciones de Colombia, España, Argentina, donde están ya estos troll centers muy conocidos, ¿no? Que tratan de incidir en las narrativas en México. Y en el fentanil, como palabra en inglés, en Estados Unidos, solamente casi el 95% es localizado en Estados Unidos. Entonces, eso te da pie a estas comparativas, ¿no? De decir cómo estas narrativas están, digamos, contaminadas por troll centers de otros países. Y sin embargo, en Estados Unidos, pues se focalizan en una narrativa orgánica de la sociedad estadounidense. Dice, en Estados Unidos se focalizan en una narrativa orgánica de los estadounidenses. Es decir, todos los grupos que promueven esta campaña artificial provienen de México y de estos troll centers que identifica hacia abajo. ¿En Estados Unidos hay algún eco por parte de grupos de derecha hacia este tipo de publicaciones, doctor? Mira, es importante eso y de hecho, derivado de eso, en el tercer post del hilo, publiqué el análisis sociodemográfico, ¿no? Cómo en Estados Unidos hay notables diferencias con respecto a los usuarios que están conversando en español, focalizados en México, y cómo, por ejemplo, los usuarios en Estados Unidos, sus intereses, digamos, los intereses que ellos les mueven más es la familia. ¿Sí? En intereses. Y la ocupación, pues, se dividen en casi, digamos, partes iguales, todas las ocupaciones principales. Y si lo comparamos en México, en las ocupaciones o los intereses de los usuarios son más políticos. Entonces esto nos da pie a decir, ¿sabes qué? Este es un tema político, no es un tema que preocupe a la sociedad mexicana como tal, sino que está, digamos, derivado de cuestiones políticas. Entonces es muy importante esta diferenciación. En Estados Unidos sí es un tema, digamos, más de salud pública, más familiar porque me imagino que ha tocado intereses sociales muy fuertes en Estados Unidos y eso ha derivado incluso, yo creo, es una hipótesis, en la disminución del consumo. Y en México, bueno, arman esta estrategia, esta campaña para inflar esta narrativa, pero además de los aranceles está el otro tema del narcoterrorismo, ¿no? Que tendría implicaciones mayores sobre nuestro país si esto se llegara a decretar. Entonces, sí es importante hacer estas comparativas porque pues, nos muestra que en el país donde está sucediendo, digamos, la mayor catástrofe sobre muertes por sobredosis, en su mayoría por opioides, en su mayoría por fentanilo, pues no hay un interés y el interés es, digamos, más personal, más familiar. eh, de alguna manera es relevante como una de las últimas veces que The New York Times publica otro reportaje que también tiene eco en una campaña a través de redes sociales fue cuando dan a conocer el tema de narcopresidente con esta supuesta vinculación a la campaña electoral de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Es coincidencia, por sonar ingenuo, que se vuelva a repetir la misma operación, una publicación en un medio de prestigio internacional que tiene resonancia posteriormente en una campaña digital, doctor. Es totalmente significativo. Mira, incluso como bien señalas, y fue en un mes de enero, creo a finales de enero, cuando el New York Times arroja la campaña que derivó en la campaña de narcopresidente,
Y bueno, a mí me tocó, bueno, analizar todas esas secuencias. Recordemos que fue Narcopresidente uno 2 3 4 así hasta, yo me perdí como en la 130 algo así, tendencias automatizadas diarias infladas a través de estos call centers y de bots, miles de cuentas de bots. Y lo curioso fue, fíjate que eso también lo pude manifestar en un tweet. Lo curioso fue que tras la elección, los resultados electorales, pues todas esas tendencias desaparecieron. Yo por ahí llamé a ese tweet y los bots callaron, ¿no? Como en referencia y los mariachis callaron, porque de nada sirvió todo eso, pero sí es coincidente y es muy significativo que sea el New York Times, digamos, la punta de lanza de estas narrativas que después, mediante desvirtuar más la desinformación, digámoslo así, y es que eso se puede, van construyendo, intentan construir estas narrativas que, por hay que decirlo muy claramente, no han tenido un impacto hasta ahorita en la población mexicana. Solamente entre ellos, en una caja de resonancia, como bien dices, que han creado en una burbuja social entre ellos, pueden creerse esas narrativas falsas, esas fake news. Se configura, es decir, como un tipo de hoguera al que utilizan el fentanilo para incendiar el tema de la conversación. Esa sería mi pregunta. Sí, exactamente. Ahora, con el inminente arribo del presidente Trump ya en estos días, lo que tratan es de alimentar esta, digamos, narrativa del presidente electo Trump de decir voy a combatir el, el, el crimen organizado, el narcotráfico, y lo voy a catalogar como terrorismo en México. Es decir, pues ¿quién no quiere que se combata el narcotráfico? O sea, es algo que todos queremos como sociedad por una sociedad sana, libre de adicciones. Pero estas, digamos, narrativas, a veces, digamos, yo lo veo de esta manera, el presidente Trump de decir, digamos, tratar de incendiar algo, un tema, pues es aprovechado por esta derecha que ya hemos visto que es una derecha carroñera, ¿no? Que se monta en tragedias, que se monta en estos discursos apátridas, que se monta en estos discursos totalmente ajenos al interés nacional. Entonces, ellos más bien quedan desnudos ante la sociedad mexicana otra vez porque pues ellos están de plácemes ante una, digamos, posible invasión, ¿sí? Invasión del territorio mexicano por un tema que, vuelvo a repetir, en Estados Unidos no es de interés público. Eso tiene que estar muy focalizado y los datos que yo estoy mostrando lo arrojan y lo demuestran que así es. Es un tema que incluso como tema de salud pública va a la baja. Mucho se ha hablado aquí en Sin embargo sobre cómo la derecha ha intentado por todos los medios crear este tipo de narrativas, pero usted también lo menciona, no han tenido ese éxito deseado. Ahí me irían dos planteamientos. ¿De qué manera podemos atribuir este fracaso? Hilado en ese sentido, ¿es esto una muestra de lo que depara para todo el año y el gobierno en general de este tipo de campañas? Insistir, insistir, aunque no peguen hasta que alguna genere un impacto. ¿O qué piensa usted en ese sentido? Sí, mira, es muy importante lo que acabas de mencionar. A veces uno puede pensar, bueno, ¿y qué sentido tiene toda esa gastadera de dinero? Porque realmente les cuesta millones de pesos y de dólares instrumentar todas estas campañas artificiales, ¿no? Desde la construcción de una narrativa entre los medios convencionales hasta la creación de tendencias artificiales mediante trolls y bots. Yo tengo la siguiente hipótesis. Bueno, están ahí presentes para un momento dado que surja algo. Recordemos, por ejemplo, hace 10 años, ¿quién iba a pensar que Milei iba a ser presidente de Argentina? Entonces, nadie, o sea, el tipo ahí estaba, el sujeto tenía un personaje y tal cual es el que está ahora gobernando, mal gobernando Argentina, donde él construyó esta narrativa de confrontación y de incendiar los temas, ¿no? Igual que ahora Trump regresa al poder, digamos que con estas también temas incendiarios y de nuevo es elegido contundentemente por la población estadounidense. Entonces,
no van a dejar de insistir porque están a la espera de algún suceso que ellos puedan aprovechar y maximizar. Entonces, sí es importante estar muy pendientes, como lo hizo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, desmentir estas noticias falsas, estas desinformaciones tan claramente como lo hicieron hoy en la mañana, porque es totalmente indispensable. Es decir, recordemos que una de las primeras peticiones que incluso le hacía la oposición a la presidenta es que terminara las mañaneras, ¿no? Siendo que las mañaneras fueron siempre el dique de contención de todas estas noticias falsas durante todo el sexenio del presidente López Obrador. Entonces, ahora vemos que no se puede permitir, digamos, de parte del gobierno esta transmisión directa de la información o confrontación de la información contra los medios convencionales, ¿no? Que como hemos visto en la gran mayoría, hablando de los medios convencionales tradicionales, pues están a favor de las políticas neoliberales, de los grupos de derecha y conservadores a nivel global. Por último, de mi parte, ¿qué nos dice el que The New York Times institucionalmente haya respaldado este trabajo que ya desde un inicio había cuestionado y sobre todo un trabajo que usted encuentra, reporta y consigna, ha sido difundido en México a través de una campaña artificial que busca atacar pues evidentemente al gobierno de cara de la entrada de el presidente electo Donald Trump? Mira, como bien correlacionando con lo del año pasado, con el narcopresidente, hoy esta nueva campaña en fentanilo. Es claro que New York Times apuesta al mayor problema que incide en ambos países, ¿no? Por un lado, el narcotráfico en México y toda la ola de violencia desatada, pero no aborda, por ejemplo, la disminución de las tendencias de esto, ¿no? Que se logró en todo el sexenio del presidente López Obrador y las acciones contundentes que está llevando la presidenta. De igual manera, en Estados Unidos es un problema grave, aunque pues como hemos dicho, no es un tema tendencia, pues sí es grave, ¿no? Todos hemos visto videos de cómo están las personas en Estados Unidos en algunas estaciones del metro dobladas, ¿no? O dormidas o tiradas ahí en la calle. Es decir, es un tema que existe en ambos países. De un lado, el traslado de sustancias y del otro lado el consumo y luego las armas, ¿no? Este flujo hacia el norte las drogas y hacia el sur las armas es un flujo que ahí está, entonces afecta a las sociedades de ambos países y debe ser un tema de colaboración. Y New York Times lo que trata es de abordar estos temas muy sensibles, pues para atacar, en mi punto de vista, atacar al gobierno progresista de la Cuarta Transformación. O sea, para mí es muy claro que está yéndose al tema más sensible de las sociedades, tanto México como en Estados Unidos, y trata de incendiar las narrativas con este tipo de reportajes, ¿no? Totalmente fuera de lugar, como te decía, es increíble cómo realmente quien empieza a leer el reportaje, es increíble realmente cómo ellos mismos aseguran, no, bueno, nosotros íbamos protegidos, pero ellos eran inmunes, ¿no? Entonces es risible, o sea, realmente no puede decirse que sea un reportaje serio, pero cuando ves que es del New York Times, pues dices, bueno, entonces esto a qué se atribuye y yo vuelvo a insistir, es otra vez esta continuidad del año pasado de abordar el tema del narcotráfico para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación. Carlos Augusto Jiménez Zárate, doctor en Ingeniería, Investigación y Análisis de Datos, su especialidad. Le agradezco mucho su tiempo, el que nos hable sobre este análisis que hace de manera puntual en cuanto a una nueva publicación con este impacto que ha tenido del diario estadounidense The New York Times. Muchas gracias a ustedes. Ahí lo tiene esta entrevista que preparamos para usted, para darle seguir
dándole seguimiento al tema del New York Times y precisamente lo que comentábamos, al menos estas coincidencias que se dan entre esta publicación y el eco que tiene en ciertos grupos en la oposición, en ciertos grupos de derecha, al menos nos recuerda inmediatamente a lo ocurrido con la otra publicación también de The New York Times sobre los supuestos vínculos del narcotráfico en la campaña de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, que fue lo mismo, esta resonancia que hubo en la oposición y en los grupos de la derecha.